Os tengo que decir de antemano que la enfermedad de las vacas locas o encefalopatía espongiforme bovina es una enfermedad que ha marcado un poco mi vida profesional, porque el primer caso se dio en el año 86, justo el año que yo empezaba la carrera, y luego cuando acabé en el 91, sí, en el 91, fui a trabajar a Francia como investigador y allí me encontré con el apogeo máximo de la enfermedad, tanto en animales como poco después, en el año 96, en humanos. Por eso es una enfermedad que he vivido muy de cerca, que me ha afectado personalmente mucho, porque como luego os explicaré, pues es muy triste enfrentarse a una enfermedad que no tiene tratamiento, que ves sufrir mucho a los animales y lo único que tienes que hacer, porque te lo pide así la legislación, es sacrificarlos y cerrar la granja, es decir, arruinar al propietario. Y eso en su época, pues para un chaval de 23 años, pues no era muy del agrado. No lo sería ahora, tampoco, evidentemente, pero reconozco que en aquella época lo pasé francamente mal. Y más después, cuando conoces la historia, conoces cómo se produjo y te das cuenta de que todo esto viene por una mala praxis política y veterinaria de los veterinarios ingleses y de esta señora. Antes de explicaros toda la movida de por qué se produjo la enfermedad, voy a contaros un poquito en qué consiste y por qué se da. Tenéis que saber que todos los mamíferos en nuestro cerebro, en el espacio que hay entre las neuronas, tenemos un montón de proteínas y de sustancias distintas. Se descubrió después que una de las proteínas que hay en el espacio entre las neuronas es una proteína que se le denominó en su época prión. Los priones tienen la capacidad o la característica de que con el tiempo van precipitando y van precipitando formando cristales, como si fueran los cristales de ácido úrico, estos que nos dan las agujetas, pues igual. Entonces imaginaros el cerebro de una persona afectada de enfermedad de Kreulev-Yakov, que es como se conoce la encefalopatía espongiforme en humano, o la enfermedad de las vacas locas, pues si tienes un cristal como si fuera un pequeño diamante en el interior de tu cerebro, pues eso va dañando y va destruyendo tejido y evidentemente dando una sintomatología muy característica. En el caso de las personas, pues incoordinación motora, mareos, náuseas, pérdida de memoria, evidentemente, parálisis, bueno, cualquier sintomatología nerviosa se puede dar. En las vacas, que es una cosa que yo viví mucho más de cerca, pues lo que veíamos era que las vacas tropezaban y se caían y que luego pues muchas veces llegabas a una explotación y veías un montón de vacas corriendo alrededor del establo hasta que una tropezaba y se caían todas encima de otras, unas pelotoneras de carne brutales. Imaginaros montañas de animales de 400 y pico kilos, que hace 500, pues unos encima de otros. Por lo tanto, y ya os digo, no hay tratamiento, esto no hay cura, esto es sacrificar y eliminar los animales. Y en el caso de las personas, pues evidentemente no se sacrifica a nadie, evidentemente, pero no hay una cura efectiva. Esto es ir acompañando y tratando poco a poco los síntomas que el humano tenga. ¿Por qué se dio esta enfermedad? Como os he dicho, los priones están en los cerebros de todos los animales, humanos y animales. De hecho, por ejemplo, en las ovejas es la famosa, si la conocéis, la enfermedad del Scrapie. Si habéis tenido o conocéis a alguien que tenga ovejas, es relativamente frecuente ver alguna oveja con la cabeza apoyada contra la pared como si le doliese mucho. Eso es candidato, es una oveja que tiene Scrapie. ¿Qué pasó en Inglaterra? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué se dio el problema? Os tengo que hacer, antes de contaros lo que ocurrió exactamente para que lo entendáis bien, una explicación un poco complicada. No sé si lo sabéis, pero cuando los animales en un matadero, por ejemplo, los restos que hay en un matadero que no se aprovechan para consumo humano, cabezas, pezuñas, la piel no, porque la piel se aprovecha, pero muchas cosas que sobran de un matadero, lo que se hace con ellas es llevarlos a una planta de incineración y se incineran. Y de ahí se obtienen unas cenizas. Esas cenizas son especialmente ricas
en sales de calcio, de fósforo, magnesio, además muy asimilables. Es decir, con eso tradicionalmente en muchos países hay empresas que se dedican a, digamos, a digerir estos restos de matadero, y con ello se fabricaban harinas de carne y harinas de hueso que luego se daban de comer a los animales. Entiendo que esto a alguno le llamará la atención y que le desagradará, pero es una práctica que se hace. Entiendo que puede molestar a muchos, pero es que es así, y porque es mucho más económico y además son sales minerales de altísima calidad. ¿Qué pasó en Inglaterra? Pues pasó que hubo una crisis económica antes del año 86 y se decidió unilateralmente en Inglaterra disminuir la temperatura de incineración de estas empresas que fabricaban las harinas de huesos y harinas de carne, sin encomendarse a nadie, sin hacer previamente un estudio de ver qué repercusión podía haber. De manera que pasó lo siguiente: una empresa recogía, por ejemplo, restos en un matadero de ovejas, de ovino, y con cabezas de oveja, pezuñas y vísceras que no se aprovechaban y demás, hacían harina de carne o de huesos y se la daban a comer a las vacas. De manera que, como se había bajado la temperatura, este prión de la oveja no se había destruido, y en la vaca lo que provocaba es que el prión de la vaca de forma más rápida precipitase formando esos cristales que destruyen el cerebro por dentro. Y cuando el humano come carne de vaca afectada de la enfermedad de las vacas locas, es decir, vacas que previamente habían comido harinas de carne procedentes de ovejas infectadas con la enfermedad del Scrappy, pues en el humano se aceleraba también el proceso, con lo cual, en vez de darse la enfermedad a los 80 o 90 años, se daba en personas de 40, 45, 50 años, en personas jóvenes. Hoy en día, con 50 años, eres una persona joven, al menos eso creo yo. Y ahí vino el problema. El problema original vino por ahí. Pero esto, que es un error, que podía ser hasta cierta manera comprensible, pues no lo fue tanto, porque en lo que se hizo fue engañarnos a todos. Primero se nos dijo que los priones, que los ingleses habían descubierto una proteína que se multiplicaba sola, sin ARN, sin ADNA ni nada. Y digo, tío, esto es rarísimo, esto no lo había visto nadie. Que se pare el mundo, porque aquí el Darwin estaba equivocado y todos no teníamos ni idea. Cuando se les hizo ver que no, el gobierno inglés, presidido por Margaret Thatcher, tomó una medida que es francamente mezquina. Y es que, para evitar que la Unión Europea cerrase, es decir, prohibiese la exportación de carne inglesa, y en Inglaterra la tradición de producción de vacuno de carne es brutal, pues ¿qué hizo? Como tenían mucho pienso fabricado con harinas de carne infectadas, distribuyeron gratuitamente casi pienso de este tipo por toda Europa. Aquí en España llegaron a Lugo, a León, a Asturias. Yo no lo viví porque en esa época trabajaba en Francia, pero compañeros me decían que, bueno, la misma catástrofe que viví yo la vivieron compañeros en España. Exactamente igual. Cierre de granjas, sacrificio de animales, restricción del consumo de carne, bajada de precios, bueno, un desastre total. Y aparte, el desastre que ya de por sí supone que personas jóvenes manifiesten una enfermedad que es incurable y que poco a poco va a acabar con su vida sí o sí. Entonces, digamos que mi crítica viene por ahí. Primero, se nos ocultó la información, es decir, se nos vendía en historias, y luego la típica política inglesa es decir, bueno, un mal de todos ya no es un mal mío. Yo enmierdo a todos mis vecinos, la forma de pensar inglesa es muy así, y así me salvo yo. Eso, aparte de ser poco solidario, es un comportamiento desde mi punto de vista muy marrano, de ser muy marranos. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esta enfermedad tiene muchas repercusiones que llegan hasta hoy en día, en el 2022. No penséis que eso porque ya ha acabado.
A día de hoy ya no hay casos, pero sí que han habido muchos cambios. Uno de los cambios es que, claro, ¿qué haces con las harinas de carne que se utilizaban para la ganadería? Pues la Unión Europea ha decidido, por sus bemoles, porque no tiene otra explicación, decir que se pueden utilizar en el pienso, en las croquetas de perros, gatos y en alimentación de peces. Y te dicen, no, es que no se va a producir la encefalopatía en perros y en gatos. Y digo, bueno, no hay un estudio convincente. Ellos dicen que sí, que presentan una serie de estudios, pero yo honestamente creo que es un riesgo innecesario. Aunque no tenga estudios que demuestren lo contrario. Ellos dicen que no se va a dar, yo no tengo estudios que demuestren que se da, pero comprenderéis mi postura después de haber pasado por aquella situación. Yo huyo como gato del agua de meter cualquier tipo de harina, de huesos o de carne en la comida de otro animal, de otra especie, de otra raza, de lo que sea. Yo paso. Y las autoridades europeas parece que no. Por lo tanto, a día de hoy nos encontramos con que sigue habiendo algún caso muy esporádico de enfermedad de las vacas locas. Los casos de personas, la mayoría de personas afectadas ya han muerto. Puede haber todavía algún caso en humanos, pero son los mínimos. Pero sí que nos vemos en que aquello que antes se hacía con las vacas y con las ovejas y demás, ahora se ha trasladado porque hay muchas empresas, hay muchos intereses económicos de empresas fabricantes de harinas de carne, y hay que entenderlo. Y no se les ha ocurrido otra cosa que meter esas harinas en la comida de los perros y gatos. Afortunadamente no nos comemos a los perros y los gatos, que también esto a lo mejor en China, que sí que comen perro habitualmente, pues sí que podría ser un problema grave. Aquí afortunadamente no. Y no tenemos tampoco métodos para diagnosticar si se está dando este paso del prión o la posible presencia de priones a perros y gatos. No lo sabemos. Yo simplemente, esto es un vídeo informativo y es un vídeo con el cual intento denunciar una vez más las malas praxis políticas que muchas veces dejamos al frente de nuestros países a personas que no tienen preparación y, peor que lo anterior, que no tienen escrúpulos. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.